¿Qué tal? Buenas noches. Saludo a toda la gente del Delco. Sí, como siempre, un gusto para mí poder darles algunas de las nuevas o las novedades que hay en el mundo de la medicina. Sí, sí, bueno, preocupado un poquito todo el ambiente médico porque han aparecido algunos casos. Por suerte no han sido muchos y han sido ya detectados prácticamente del caso cero que fue una niña que ingresó a Argentina desde Rusia, desde Moscú, que hizo una escala en Dubái y que después entra en la Argentina y ya en el periodo que entra ya estaba contagiado su hermanito más pequeño y bueno, a partir de allí, en el barrio de Palermo en Buenos Aires, se empezó a difundir un poquito entre personas que estuvieron en contacto con este caso y más o menos a la fecha llevan 29 casos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero se han detectado algunos otros pequeños focos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe. Un poco es mm, propio de esta época del año, donde comienzan a haber cambios bruscos de temperatura, donde pueden aparecer por disminución muchas veces del tema de la parte de la defensa, sobre todo en niños, les baja un poco la defensa por el cambio de temperatura, por algún estado gripal, pero esa enfermedad prácticamente había sido o había estado erradicada de la República Argentina y en muchas partes del mundo. Ahora, en los últimos años, específicamente desde la pandemia a la fecha, han aumentado de manera logarítmica y, por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos, como ser en el estado de Texas y en el estado de Nuevo México, ya se han detectado más de 25.000 casos con 3 fallecidos a causa del sarampión y eso es lo que preocupa realmente a la comunidad médica mundial porque era una enfermedad que ya no provocaba estos brotes, no tenía estos brotes por el tema de la vacuna. Principalmente estamos hablando de una vacuna que, por ejemplo, en nuestro país está dentro del calendario nacional de vacunación. Y es una vacuna que se coloca a los 12 meses, es decir, al año, y después se hace un refuerzo más o menos al ingreso escolar, entre los 5, a lo sumo a los 6 años, y prácticamente con eso se neutraliza la enfermedad o la forma de la enfermedad es mucho más leve que no tendría por qué provocar ningún tipo de complicaciones. ¿Qué pasa? Desde la pandemia a la fecha, el movimiento antivacuna, sobre todo, está siendo un problema bastante serio en el mundo. De hecho, en el mayor grupo de personas que se están afectando en Estados Unidos, en esos dos estados, pertenecen a una comunidad que son los menonitas y que están justamente por una cuestión de sus creencias religiosas, no aceptan la vacunación. De hecho, el 90% de los casos que se produjeron en estos últimos meses, año, digamos, están dentro de esta comunidad y los 3 casos son personas que no habían tenido vacuna. Bueno, volvemos a nuestro país. Los casos que hubieron, por suerte, fueron todos casos entre leve y moderado, sin grandes complicaciones, que justamente esto sería el mayor riesgo que hay de esta enfermedad, no la enfermedad en sí, sino las complicaciones. Hay 2 complicaciones muy serias, muy severas, que se producen aproximadamente entre el 0,3 y el 0,5% de los casos, que son las neumonías. Generalmente neumonías que actúan más o menos parecidas a las neumonías que tenía el COVID, que pueden hacerse bilateral. Y la otra complicación que es menos probable, que está menos del 0,01, son los casos sobre todo de encefalitis y meningoencefalitis, que ya afecta al sistema nervioso central. Ambos casos tienen, cuando se producen, un alto índice de mortalidad. De hecho, antes del advenimiento de la vacuna, más o menos, la vacuna
comienza a utilizarse a mediados de la década de los 70 del siglo pasado. La tasa de mortalidad por sarampión, sobre todo en brotes grandes, el último brote se da en el sudeste asiático, cerca de digamos, países limítrofes con China y China,